De hoy, hermanos, Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? Bien, hermano. Seguramente pusieron atención, hermanos, en el himno que cantamos. Lo que cantamos, hermanos, son preguntas, no son afirmaciones. Cantamos y son como preguntas. Dice: ¿has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió? Es una pregunta. ¿Has hallado en Cristo plena salvación? Y luego el coro dice, hermanos: ¿eres limpio en la sangre eficaz? Es pregunta, no es una afirmación. ¿Está tu corazón blanco? ¿Es tu corazón más blanco que la nieve? Y luego sigue diciendo: ¿eres limpio en la sangre eficaz? Seremos, hermanos, salvos realmente. Cristo estará en nuestro corazón. Ya va a empezar otra vez, hermano. Ya va a empezar otra vez con lo mismo. 3 semanas hablando de lo mismo. ¿Es usted salvo, hermano? Si usted no es salvo, usted puede ser salvo hoy. Usted puede conocer al Cordero de Dios. Porque eso fue lo que Juan vino predicando. ¿Alguien, hermano, quiere decir el versículo de memoria? Si no, voy a tener que seleccionarlos. Adelante, hermano Armando, bien valiente el hermano. Otra vez me puse nervioso, a ver si ahora me sale. ¿Cuál es el texto? Es Juan 20, 30, 31. Adelante. Y hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas han sido escritas para que creéis en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Casi perfecto. Le dijo unas palabritas ahí, unas antes que otras, pero es el mismo orden. Hermano Armando, qué bueno que se lo pudo aprender. Gloria a Dios por eso. ¿Alguien más quiere decir el versículo, el pasaje, hermanos, pero sin leer la Biblia, o sea, sin mirar la Biblia? ¿Ustedes se acuerdan cuando llegábamos a la escuela y el maestro luego decía: cierren sus libros? Y uno ya se ponía a temblar. Ahí viene el examen, cierren sus libros. Y uno se ponía unas líneas en la mano, o unos acordeones de esos que uno usaba, pero no se vale. ¿Quién más quiere decir, hermanos? Si no, va a tener que llamar a alguien que no estaba poniendo atención. A ver, hermano José, yo creo. El 31 nada más, hermano. No importa, póngase de pie y vamos a que lo diga el hermano. Hizo además Jesús otras señales, las cuales en presencia de sus discípulos, sí, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas señales. Está bien, hermano, está bien. Muy bien. Hermano Nemesio, a ver. Y se ríe. Está nerviosa la risita del hermano. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en él. En su nombre. Amén, hermano Nemesio. Sí se lo aprendió el hermano Nemesio. ¿Y hermano Leo qué? ¿Se lo aprendió o no? Complete lo que le faltó al hermano José, el versículo 31. Hizo además Jesús muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas están escritas para que creyendo creáis en que Jesús es el Cristo, ajá, el Hijo de Dios. Sí. ¿Y para qué? Y para que creyendo
tengáis vida en su nombre. Amén, hermano Leo. Amén, amén, amén. Casi se lo aprendió todo el hermano Leo. ¿Tony Jensi? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se escribieron para que creáis en su nombre, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien, ahí le cambiaste unas 3 palabras, unas las pusiste adelante y otras iban atrás, pero... Juan 20, 30, 31. Muy bien. Hermano Javier, usted lo miré con muchas ganas el otro día, a ver. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creáis que tengáis Creyendo, vida en su nombre. se lo perfectamente, nomás nomás le puso creáis y dice creyendo, pero cae se lo supo al 100. ¿Cómo, hermana Esperanza? A ver. Aunque sea el libro, ¿cuál libro estamos estudiando? Ok. Muy bien, Areli. ¿No? Hermano Arturo. No estaba presente, hermano. No le hace. No vino a la escuela, hermano Arturo. Si no, lo voy a reprobar, hermano. Inténtelo a ver, ¿no? Lo que me acuerdo que estas cosas fueron escritas. Sí, bueno, ya. Para que creáis. No, hermano, si no se lo sabe, está bien. Está bien. Hermana Adriana, ¿quiere intentar? ¿Yo? ¿Sí, usted? No. Bueno. Hermano Pablo, ¿quisiera intentar? Bueno, el versículo es el versículo 20 con el capítulo 30 y 31. Sí. No lo sé así en reglas, pero entiendo que todo lo que el Señor Jesucristo hizo en presencia de sus discípulos, dice que el propósito era para que creyeran que Él era el Hijo de Dios y para que tuvieran vida en Él. Amén, en sus propias palabras, pero ese es el punto. Hermano pastor, ¿quiere intentar? Diga, no estuve aquí en la escuela. No estuvo. Diga, ¿y a mí por qué? Tengo un mes fuera. Hizo Jesús muchas otras señales, las cuales En presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas, pero las que se han escrito son para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. No, sí, se brincó como 3 palabritas pero sí ese es el sentido. ¿Alguien más quiere decirlo? Hermana Marisela. ¿No? ¿No fue a la escuela tampoco? Bueno, hermano Jesús, ¿quisiera usted intentarlo? No puedo detener nada. Ya. Pero sí, cuando era más joven, pues yo aprendí muchos versículos como Salmo 1, Sí. Mateo 6:23 y algunos otros versículos también los sé de memoria, pero ahora no me puedo poner a aprender un versículo y lo puedo aprender y a los 2 minutos Se va. Ya no lo puedo. Se va. Daniel, ¿quieres intentar? No. Bien. Hermana Bella. ¿No lo sabe? Está bien, hermanos. Bueno, hermanos, hemos tenido 4 lecciones del libro de este capítulo. 4 lecciones. La primera lección, hermanos, era en el principio. ¿Qué aprendieron de esa lección en el principio? ¿Alguien aprendió algo de esa lección? Él es el verbo. Él es el verbo. Él es el creador de todo lo que existe. Él es el creador de todo lo que existe. La otra lección que se llamaba, hermanos, era Jesús es la luz. ¿Qué aprendimos de ahí? Pues eso, ¿verdad? Que Jesús es la luz. Jesús es la luz. ¿Se recuerdan, hermanos, la lección antepasada, cómo se llamaba? ¿Cuál es nuestra responsabilidad?
Muy bien. ¿Y qué aprendimos de ahí, hermano? Ya, hermano Leo, no. ¿Qué aprendimos de esa lección, hermanos? Que esa es nuestra responsabilidad, hermano José. Predicar a otras personas. Nuestra responsabilidad. La lección de la semana pasada, ¿alguien se acuerda cómo se llamó? Hermana Adriana. ¿Qué de nosotros? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Y qué aprendimos de ahí, hermanos? Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, que debemos ser testimonio y debemos de predicar la palabra de Dios. ¿Y la tarea, hermanos, sí la hicieron o no? ¿Se recuerdan cuál era la tarea? Entregar folletos. Espero, hermanos, que los hayamos entregado. La lección del día de hoy, hermanos, ahorita les voy a decir el título. Vamos a Hebreos, capítulo número 10. Hebreos, capítulo número 10. Aquí terminamos, hermanos, con este capítulo. Ya lo que resta del capítulo 1 de Juan, ya, hermanos, ahí el Señor agarra a unos discípulos para que ellos vayan a predicar el evangelio. Eso, claro que es para nosotros, claro que sí, pero ya hoy decidí, hermanos, terminar con estos puntos que eran los más importantes, hermanos, que podíamos sacar de este capítulo. ¿Ya encontraron Hebreos 10, hermanos? Vean, hermanos, me siguen con su vista. Vamos a orar. Por eso hay un ruido pitando, pero vamos a orar, hermanos, para que Dios bendiga esta lección. Mi Dios, muchas gracias porque nos has, Señor, levantado en esta mañana y porque nos trujiste, Señor, a tu casa de oración. Ahora, Señor, rogamos el perdón de nuestros pecados, Señor, que tú nos limpies, Señor, y que prepares nuestro corazón para esta lección que tienes, Señor, preparada para nosotros. Perdona nuestras faltas y pecados. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En Hebreos 10, hermanos, voy a leer para ustedes despacio, con cuidado, para después ir a lo que sigue. En Hebreos 10, versos del 1 al 4, hermanos, dice la palabra de Dios: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Vemos que aquí, hermanos, está hablando a dónde nos está queriendo de transportar el escritor. Al Antiguo Testamento. ¿A la qué? A la ley. Porque la ley, teniendo la sombra, hermanos, es una figura de algo que va a venir. Por ejemplo, cuando nosotros caminamos siempre tenemos una sombra. La sombra refleja su persona, lo refleja usted, pero no es usted, es una sombra. Y dice la Biblia que en el Antiguo Testamento, hermanos, había muchas sombras o muchas figuras o muchos tipos. Pero esas figuras, esas sombras y esos tipos eran solamente eso, figuras, sombras, tipos de lo que iba a ¿qué? A venir, de lo que iba a venir más adelante. Por eso dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, dice, no la imagen misma de las cosas, no era la sombra, no era la imagen. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Recordarán ustedes, hermanos, que en el Antiguo Testamento, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al tabernáculo. Ese sumo sacerdote, hermanos, tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo para que cuando él entrara al tabernáculo no muriera. Tenía que santificarse, tenía que pasar un tiempo de purificación.
una vez al año, el sumo sacerdote entraba al templo. Cuando el sumo sacerdote entraba al templo, hermanos, tenía que entrar con mucho cuidado, limpio, sin ningún pecado. Por si acaso, hermanos, llegase a perder la vida adentro, su manto tenía que tener unas campanitas y le amarraban, hermanos, hasta un lazo de su pie. Cuando el sacerdote andaba adentro, sonaban las campanitas. Entonces los que estaban fuera se daban cuenta que todavía tenía ¿qué? Vida. Cuando ya acaso, hermano, dejaba de sonar, era porque Dios le había quitado la vida. Pero era una vez al año. Pero los sacrificios no eran una vez al año, eran continuamente, eran siempre, se ofrecían sacrificios. Que sacrificios por esto, que sacrificios por el otro, que sacrificios por los celos, que sacrificio por muchos sacrificios. Pero no quitaban el pecado. No quitaban el pecado. Dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, no podían hacer perfecto a los que se acercaban. Hermanos, gracias a Dios que estamos en la gracia de Dios, ¿verdad que sí? Gracias a Dios que vivimos en la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Si Dios hubiera permitido que nosotros viviéramos bajo la ley o en la ley, todavía seríamos salvos, porque ya Dios nos había escogido. Pero lo vuelvo a repetir, al estar estudiando eso, hermanos, yo le decía a Dios, Señor, gracias porque he vivido en la gracia de Dios. Porque, hermanos, el estar continuamente ofreciendo sacrificios, que al final de cuentas su pecado no iba a ser quitado, solamente era como aplacar la conciencia del pecador. Y el verso lo va a decir ahorita. Pensaba yo, hermanos, cuando nosotros éramos religiosos, no íbamos y le decíamos al cura nuestros pecados, y ya uno salía como si ya estoy limpio, ya estoy bien con Dios. Aplacaba nuestra conciencia, pero no quitaba nuestros pecados. Nuestro pecado siempre estaba ahí, siempre estaba ahí. Entonces, gracias a Dios, hermanos, que estamos en la preciosa gracia de Dios. Y dice el versículo número 2, hermanos, de otra manera cesarían, si esos sacrificios fueran perfectos y quitaran el pecado, de otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. ¿Verdad que tiene lógica, hermanos? Pues si esos sacrificios quitaran el pecado, un sacrificio, y el que hizo el sacrificio y aquellas personas por las cuales él hizo el sacrificio quedarían ¿qué? Limpias, de acuerdo al versículo que estamos leyendo, pero dice no es así. Ellos tienen necesidad de constantemente estar ofreciendo sacrificios, como nos lo imponía la religión. Por lo menos confiésate una vez al año, por lo menos. Tienes que venir a la iglesia cada 8 días. Tienes que confesarte. Tienes que hacer esto. Tienes por lo menos. Así estaban ellos ofreciendo sacrificios y sacrificios y sacrificios. Dice el verso 3, pero en estos sacrificios cada año, ¿qué se hacía, hermanos? ¿De los qué? Memoria de los pecados. Ahorita si vamos a leer un pasaje. Allá en el Antiguo Testamento, hermanos, el sacerdote, lo vuelvo a repetir, ofrecía los sacrificios. Pero había un sacrificio que traían 2 corderos. El sumo sacerdote ponía su mano sobre la cabeza del cordero. Y también aquellos por los cuales se iba a ofrecer el sacrificio venían y ponían las manos en ese cordero. Ponían el pecado sobre ese macho cabrío, dice la Biblia. Ponían sus manos sobre ese macho cabrío. Y ese macho cabrío, ¿saben qué pasaba con él? Lo tiraban al desierto. Lo desterraban. Había una persona específica que se iba a encargar de llevar ese cordero y que se perdiera en el desierto. Pero aquí el punto es de que todos ellos ponían su mano en la cabeza de ese macho cabrío y dejaban que ese macho cabrío llevara los ¿qué? Los pecados. Porque la sombra de los bienes venideros. ¿A qué apunta esto, hermanos? A que iba a haber alguien
que tenía que llevar nuestros pecados. Iba a haber alguien. Una vez más, hermanos, gracias a Dios que estamos en la gracia de Dios. Mira, ellos, los del Antiguo Testamento, miraban hacia el futuro, hacia lo que iba a venir. Hacia lo que iba a venir. Nosotros miramos a lo que ya fue, a lo que ya pasó. Ellos miraban al futuro por fe, creyendo en las profecías, creyendo en las promesas, creyendo en los profetas. Nosotros miramos hacia atrás, creyendo en la palabra de Dios. Y para mí, en lo personal, hermanos, es más fácil creer en lo que ya pasó. Claro que se necesita la fe, por supuesto que sí. Pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados. Dice el verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice ahí, hermanos? No puede quitar los pecados. No puede quitar los pecados. Pero era una ¿qué? De lo que ¿qué? Una sombra de lo que ¿qué? De lo que había de venir. Era una sombra de lo que había de venir. Vean lo que dice el versículo número 11. Hebreos 10, 11. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca ¿qué? Quitar los pecados. Qué cansado, hermanos. Qué desgastante. Qué, pues, ritos, hermanos. A mí mi memoria, como dice el hermano, ya se me está yendo. Pero yo hace tiempo atrás yo podría decirles una misa, hermanos, al derecho y al revés. ¿Por qué? Lo mismo y lo mismo. Padre Nuestro, Santa María, Madre de Dios. Torre de Marfil, ruega por... todo eso, hermano, yo me lo sabía. Vamos a la capilla, lo mismo y lo mismo. Lo mismo y lo mismo. Las mismas canciones, los mismos sermones, que no son sermones, lo mismo. Y dice, hasta si lo podemos ver medio como medio cansados. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día, ofreciendo y ofreciendo los mismos sacrificios. Cada 8 días ven y confiésate, dime tus pecados, hijo mío, reza 3 Aves Marías y un Padre Nuestro y estás limpio. Lo mismo y lo mismo, que solamente aplacaba nuestra conciencia, pero nunca podía quitar nuestros pecados. La Biblia, hermanos, nos relata una historia muy preciosa sobre la Pascua. Sobre ese cordero que tenían que comer, sobre esa sangre que se tenía que derramar, sobre esa sangre que se tenía que poner en el dintel de la casa. Preciosa esa historia. Una sombra, un tipo de lo que habría de ¿qué? De venir. La sangre de Cristo. Los sacrificios del antiguo pacto no podían expiar completamente a una persona para poder estar delante de Dios. No podían. El nuevo pacto, sin embargo, puede cambiar, hermanos, la conciencia del hombre y eliminar el pecado totalmente, permitiéndonos ser perfectos, maduros y completos a los ojos de Dios. Gracias a Dios que estamos en la gracia de Dios, hermanos. El culto antiguo consistía en ofrecer sacrificios en el templo para obtener perdón de los pecados y purificación. Estos sacrificios eran continuos y repetitivos y solo cubrían los pecados cometidos. Solo cubrían, hermanos, no quitaban. La conciencia del pecado permanecía y necesitaba constantemente la purificación del sacrificio. Sin embargo, en Cristo, nuestra conciencia es limpiada una vez por todas y ya no necesitamos
ofrecer sacrificios repetidos por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, hermanos, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No necesitamos nada. No tenemos que hacer nada. Cristo ya lo hizo. Podemos pensar en ¿ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba en el desierto y había serpientes que mordían a los israelitas? Y Moisés, y Jehová le dijo a Moisés, Moisés, hazte una asta, levanta una serpiente, y aquellas personas que sean mordidos por la serpiente, con que miren al asta, van a ser curados. Moisés levantó esa serpiente. Lo que representa aquí, hermanos, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, dice que así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vemos una sombra, vemos un tipo de lo que habría de venir. La sombra o el tipo no siempre son detalladamente iguales al tipo. Dice la palabra de Dios, hermanos, bueno, la palabra de Dios, el estudio, dice, la necesidad de los sacrificios eran para hacer memoria de los pecados. En los tiempos del Antiguo Testamento, la gente creía que los sacrificios de animales eran necesarios para expiar sus pecados y obtener el perdón de Dios. Estos sacrificios se hacían una vez al año, en el día de la expiación. Estos sacrificios no podían quitar los pecados, sino que solo hacían memoria de ellos. El sacerdote y los sacrificios son conceptos claves en el Antiguo Testamento de la Biblia. Se afirma que cada día los sacerdotes ofrecían repetitivamente los mismos sacrificios. Sin embargo, estos sacrificios no podían quitar los pecados de las personas. Una vez más, porque la sombra de los bienes venideros nunca pueden quitar los pecados, dice Hebreos. Porque ciertamente todo sacerdote está día tras día tras día ofreciendo los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Pero vamos a leer unos versículos, hermanos, son tan amables, en el libro de Números. En el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo. Capítulo número 29. Éxodo 29. Dice, hermanos, ahí la palabra de Dios, Éxodo 29, 36. Dice, hermanos. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Dice, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿2 qué? ¿De cuánto? 2 corderos. ¿Le suena ese nombre? Cordero. ¿Qué estamos estudiando? Juan capítulo 1.
yo estaba mirando, hermanos, que la vida del cordero, de un animalito de estos, no pasa de 30 años, de 35 años, según yo estoy mirando eso. Pero dice que el cordero a la edad de 2 a 3 años es un cordero, hermanos, precioso. Es un animal precioso, hermoso. Es el mero punto de su vida. Por eso yo creo que la palabra de Dios se va a hacer de 2 años. Ahora no me crean lo que les voy a decir. Ya sé, pues no lo diga. Dicen que la vida del ser humano, la cúspide del ser humano es 33 años. Dicen que después de los 33 ya el ser humano comienza a retroceder para atrás. Entonces, si es así, creo que podemos mirar, bueno, Jesucristo fue a los ¿qué? 33 años que le quitaron la vida. 33 años, hermanos, joven, fuerte. Hermano, un joven todavía a los 30, 33 años está fuerte. Miren yo los que tengo y todavía tengo fuerza. Dijo Josué, mi fuerza a esta edad es la misma que tenía tantos años, pero ya, hermanos, 33 años le quitan la vida al Mesías. Fuerte, lleno de vida, sano. El cordero a los 2 o 3 años es un animal hermoso, precioso, fuerte, sano. ¿Por qué entonces un cordero de esa manera? Creo yo que era un tipo, creo yo que era una sombra de lo que habría de qué, de venir. Recuérdense, todo lo del Antiguo Testamento, bueno, mucho del Antiguo Testamento, más hermanos, lo relacionado al tabernáculo, mucho hermanos, aún el altar, aún los altares que había, hermanos, aún la mesa, los panes, el cerco, hermanos, todo es una sombra, todo es una figura de Cristo. Entonces aquí vemos, hermanos, que iba a sacrificar esos corderos. En Levíticos, más para adelante, hermanos, Levítico capítulo número 16, dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el versículo número 20, Levítico 16, 20, cuando hubieres acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, harás traer el macho cabrío. Vean aquí, hermanos, el macho cabrío era diferente al cordero. El macho cabrío, por lo que estaban mirando, hermanos, el macho cabrío tenía cuernos. El cordero no tenía cuernos, pero era un animal, hermanos, que también se usaba en el Antiguo Testamento. Y dice, hermanos, el 21, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, vivo. Este no iba a morir, vivo. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Sí lo están leyendo, hermanos? Amén. Y muy importante, luego dice, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Pobre macho cabrío, hermanos. El Señor Jesucristo, hermanos, llevó el pecado de todos nosotros. Entonces estamos viendo lo que dice Hebreos 10, la sombra, la figura. Lo vuelvo a repetir, ellos miraban hacia lo que iba a venir. Jehová le dijo a Moisés, vas a hacer esto. Jehová le dijo a los sacerdotes, vas a hacer esto. Ellos por fe lo hacían, traían el animal, oraban por los pecados de todo el pueblo, poniendo el sacerdote su mano sobre ese animal. Y había una persona que lo llevaba al desierto para que se perdiera ese animalito en el desierto, llevando el pecado de todo el pueblo de Israel.
Recuérdense, era una figura, es una sombra de lo que había de venir. El Señor Jesucristo, dice en Isaías que Jehová quiso poner todo el pecado sobre él. ¿De acuerdo, hermanos? Números, capítulo número 6, versículo número 6, 14. Dice la palabra de Dios, hermanos, número 6, 14. Y ofrecerá su ofrenda a Jehová. ¿Un qué, hermanos? ¿De cuánto? Ok, miren, hermanos. Y ofrecerá su ofrenda a Jehová un precioso cordero en lo más hermoso de su vida, de un año. Pero no solo eso. ¿Sin qué? Sin tacha. En holocausto, y una cordera de un año. ¿Sin qué? Sin defecto. En expiación, y un carnero. ¿Sin qué? Por ofrendas de Jehová. No era, hermanos, lo que el pueblo quería traer. No es como acá en Malaquías, que le ofrecían a Jehová lo manco, lo cojo, lo hurtado, que Jehová se enoja y le dice, mira, eso no. Tenía que ser un cordero perfecto. No tenía que tener salpicaduras de pelos de otro color, sin mancha. Perfecto. De arriba a abajo. El Señor Jesucristo, hermanos, fue el Cordero perfecto, sin pecado, sin mancha, sin contaminación, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, apartado de los pecadores, sin mancha. ¿Estamos entendiendo, hermanos? El Cordero sin tacha, sin defecto. El animal sería sin defecto, macho de un año. Otra vez, hermanos, de un año. Lo que significaba que el Cordero de Dios, puro y perfecto, sin mancha, sin defecto, en lo mejor de su vida, sería muerto por los pecados del mundo. Vean en Génesis. Ahorita vamos a ir a leer nuestro texto, hermanos. Génesis, capítulo número 22. Me dicen amén cuando lo encuentren, hermanos. Amén. Esta historia creo que todos la conocemos, hermanos, cuando Jehová le dice a Abraham que sacrifique a su hijo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que él agarró muy de mañana a su hijo, lo montó en un asno, cargó la leña y se fueron. Muy lejos se fueron, hermanos, a ese sacrificio que iban a hacer. Entonces Isaac, hermanos, pues no sabía lo que iba a pasar. Su hijo no sabía qué era lo que su papá pretendía, qué era lo que su papá iba a hacer. Y llegan al lugar, hermanos, de donde donde el papá iba a sacrificar a su hijo. Llegan a ese lugar. Y hubo una pregunta muy importante, demasiado importante, que le hizo Isaac a Abraham, su padre. Muy importante. Vean lo que dice el versículo número 6. Y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas
Aquí está la pregunta. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Vamos a Juan capítulo número 1. Recuérdense la pregunta que Isaac le hizo a su padre. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Juan capítulo 1, hermano, me dicen amén cuando lo encuentren. En Juan capítulo número 1, el versículo número 29, hermanos, dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaac le dice a su padre: Padre, ¿dónde está el Cordero? Juan el Bautista, hermanos, vino a preparar el camino del Señor. Vino a predicar el evangelio del arrepentimiento y el perdón de pecados y el bautismo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que después de estas cosas, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que ¿qué, hermanos? No que cubre, no que apacigua las conciencias, que quita el pecado del mundo, el sacrificio perfecto que nosotros necesitábamos. El sacrificio perfecto, el Cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación. Juan el Bautista vino a predicarlo. ¿Les puedo presentar al Cordero, hermanos? Miren, el Cordero es el Hijo de Dios. Es el Cordero perfecto que nosotros necesitamos para que quite, no para que cubra, para que quite nuestros pecados. No necesitamos, hermanos, nada, ni ser religiosos, ni tener una religión, ni asistir cada 8 días a la iglesia, ni pelarnos las rodillas de rodillas. Necesitamos, hermanos, conocer al Cordero, al Hijo de Dios. ¿Ha conocido usted al Cordero? Es usted, hermano. Mire, piense, hermanos, piense. Muchos hermanos, estando en las iglesias, se van a ir al infierno. Se van a perder. No confíe, hermano, en una oración que usted hizo. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha tenido un encuentro personal con Cristo, con todo y religión, se va a ir a perder y se va a ir al infierno, aunque esté escuchando lo que yo le estoy diciendo. Porque no nos vamos a salvar por conocimiento. Nos vamos a salvar cuando nosotros nos apropiemos del sacrificio de Cristo, del Cordero perfecto. Dice la palabra de Dios: sabiendo que fuiste rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la ¿qué? Sangre preciosa del Cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos. Ve, hermanos, en Mateo capítulo número 7, vean lo que dice Mateo 7. Creía, hermanos, que vean en Mateo 7:20, hermanos. Mateo 7:20. Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Ay, hermanos, este versículo 20 a mí cómo me daba miedo al principio de mi conversión. Cómo me atemorizaba. Porque dice aquí la palabra de Dios, hermanos: no todo el que me dice Señor, Señor. Miren, aquí todos invocamos al Señor. Oramos en el nombre del Señor. Salimos de la casa en el nombre del Señor. Venimos a la iglesia en el nombre del Señor. Pero Jehová le dijo a Jeremías en el capítulo 7, mira, no te confíes, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Piensas que con venir a la iglesia tú ya estás bien? No, dice el Señor, no. Arregla tu vida, arregla tu corazón, quita de delante de ti el dedo que está señalando a los demás. No te confíes que porque estás aquí cada 8 días, porque ya sabes de la Biblia eres salvo. Muchos en aquel día me van a decir: Señor, Señor, en tu nombre hicimos y echamos. Amén, amén. ¿Qué relación tiene usted con el pecado? ¿Qué siente usted cuando peca?
¿No se contrita su corazón? ¿No llora por el pecado que usted tiene en su corazón? ¿No le duele en su corazón, su espíritu no se contrita? Si no es así, no importa que Juan el Bautista nos esté presentando al Cordero, no importa. Usted se va a morir y se va a ir al infierno si no se arrepiente. ¿Qué relación tiene con el pecado? Ay, todos pecan, todos lo hacen. Pues esos todos se van juntamente con usted al infierno. No hay otra manera, hermanos. No hay otro método. No hay otra salida. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el Cordero. Nadie puede ayudarnos a quitar nuestros pecados. Buenos no somos. Ya lo sabemos por la palabra de Dios. No hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Necesitamos a una persona que tenga misericordia de nosotros y salve nuestras almas. Mañana lo hago. Mañana puede ser demasiado tarde. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos. No sea usted uno de esos muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No habrá otra cosa peor, hermano, que usted esté escuchando, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra cosa peor que usted esté escuchando esto y usted pueda morir sin ser salvo e irse a las llamas del infierno. Su conciencia remordiéndole de día y de noche. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos, hermanos, todos nos decimos cristianos. Todos. Yuri se dice cristiana. Y hay gente que hasta publica perversidades que ella habla de doble sentido, pero es mi hermana. Por sus frutos, conócelos. Hermano, yo no confío en mi propia sombra. ¿De qué nos sirve estar aquí? No digo que no vengas, pero ¿de qué nos sirve si te estamos presentando el Cordero y no lo recibes? ¿Se acordarán de aquellas vírgenes, hermanos? Dice la palabra de Dios que todas se durmieron las 10. Pero a una les quedó poquito aceite y entraron con él a las bodas. Mientras que las otras iban a comprar aceite. No os conozco. De cierto os digo que no os conozco. Cristo vino a salvar su alma, hermano, hermana. Cristo vino a salvar su alma. Mi hijo, niño, Cristo vino a salvar tu alma. Dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. No me conteste, pero el trabajo de Juan el Bautista era venir y presentar el Cordero. No me conteste. ¿Usted está 100% seguro de la salvación de su alma? No le digo el 99, no le digo el 80, 100% seguro que usted, si muere en el día de hoy, va a ir al cielo. Aquí nos vemos, hermanos, y aquí me ven, y me pongo los mejores trapos que tenga para verme bien. Pero ¿qué hay aquí? ¿Qué hay en tu corazón?
¿Qué relación tienes con el Cordero? ¿Cuánto amas al Cordero? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Y el Señor, el Cordero, solamente abrir sus labios para decir, hacedor de maldad. Muchos hermanos, pastores, se van a ir al infierno. Dice la palabra de Dios, hermanos, que por cuanto eres tibio y no frío, yo te voy a vomitar de mi boca. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, y nosotros decimos. Dicen las cartas de primera, segunda y tercera de Juan, el que dice, pero no hace, porque sí decimos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que tú eres un miserable. ¿Qué palabras? Eres un miserable, pobre, eres un ciego y estás desnudo. Te voy a dar un consejo. Compra de mí oro refinado. Dice la palabra de Dios, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que viene a mí, de su interior van a correr ríos de agua viva. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermano, hermana, revisa tu corazón. ¿No será que Dios nos mira así en nuestro corazón? Nosotros nos vemos bien, yo los veo bien. Pero el que escudriña la mente y el corazón es Dios, es el Espíritu Santo. Puede ser que usted, alguien al alcance de mi voz, puede ser que alguien al alcance de mi voz pueda estar equivocado, confiando en que hizo una oración y con toda oración se va a ir al infierno. Porque aquí la palabra de Dios, hermano, le dice a un pastor, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Por eso yo les decía, va a haber pastores que predican la palabra de Dios y van a estar ardiéndose en las llamas del infierno. Va a haber hermanas, hermanos, en las iglesias, en buenas iglesias, que escucharon la palabra de Dios y van a estar crujiendo sus dientes en las llamas del infierno. Va a haber misioneros que dieron su vida, hermanos, por predicar la palabra de Dios, ardiendo en las llamas del infierno. Va a haber evangelistas que desgastaron su vida ardiendo en las llamas del infierno. Va a haber maestros, va a haber maestras, va a haber líderes de iglesias que enseñaron, he aquí el Cordero, ardiendo en las llamas del infierno. Porque el salvarse de las llamas del infierno no es por el conocimiento, es por recibir el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por abrir nuestro corazón, caer de rodillas y pedir perdón a Dios de todo lo que le hemos ofendido.
Por tanto, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Ustedes creen que Juan el Bautista él era fuerte al predicar la venida de Cristo? Él, hermanos, en Mateo dice, les decía a aquellos a los cuales él venía a preparar el camino, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Y no comencéis a decir, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los vas a conocer. No se cree, hermano. No se cree que el conocimiento lo va a salvar. Nadie lo va a salvar. Por eso Juan el Bautista, hermanos, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie, escúcheme, nadie le va a quitar el pecado. Ni los sacrificios, ni los ritos, ni los rezos, ni las misas, ni los padres, ni los sacerdotes. Nadie. Solo el Cordero. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque nos das el permiso y la oportunidad, Señor, de escudriñar tu palabra. Bendice, Señor, el resto del servicio y gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.